Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Combustibles. El gobierno mantiene el precio del supergas y modera las subas de naftas y gasoil. El gobierno anunció que desde el 1 de junio el precio del supergas se mantendrá sin cambios, mientras que las naftas y el gasoil tendrán aumentos moderados. La nafta Super 95 pasará a costar 93 pesos con 36 céntimos por litro, lo que representa una suba del 6%. En tanto, el gasoil 50S aumentará 7% y quedará en 61 pesos con 76 céntimos por litro. Según informaron los ministerios de Economía e Industria, la decisión responde al incremento internacional del precio del petróleo registrado en los últimos meses. No obstante, el Poder Ejecutivo resolvió amortiguar el impacto para consumidores y sectores productivos. Además, el gobierno destacó que el ajuste aplicado al gasoil es significativamente menor al que surgiría de la referencia internacional utilizada por la URSEA. Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial 2026. El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, confirmó este domingo la nómina definitiva de 26 jugadores que representarán a la Celeste en el Mundial 2026. La convocatoria es liderada por figuras como Federico Valverde, Ronald Araujo, José María Jiménez y Darwin Núñez, en una lista que combina experiencia y renovación. Uruguay integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut celeste será el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. La selección viajará el 9 de junio a Playa del Carmen, donde realizará la preparación final antes del comienzo de la Copa del Mundo. Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la gala de los premios a la excelencia de la educación superior. El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la gala de los premios a la excelencia de la educación superior 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación que reconoce el aporte de 35 instituciones y 321 proyectos participantes. En su intervención, el vicepresidente Ulloa destacó el papel histórico de la educación superior como motor de transformación social y generación de conocimiento, señalando que las universidades enfrentan hoy desafíos sin precedentes derivados de la revolución tecnológica, la digitalización y el avance de la inteligencia artificial. Subrayó los avances que El Salvador impulsa en materia de modernización del Estado, innovación tecnológica y economía digital, destacando iniciativas como la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales, la transformación digital de los servicios públicos y el fortalecimiento de capacidades a través de la Escuela Superior de Innovación de la Administración Pública, liderada por su directora ejecutiva, Claudia Delarín. El premio a la gestión de cooperación académica fue entregado por el vicepresidente Ulloa a la Universidad de El Salvador, la Universidad Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia. Finalmente, el vicemandatario señaló que los conceptos de innovación, ética e impacto constituyen una trilogía que sintetiza la visión de la educación superior que El Salvador de hoy está proyectando. Murió Edgar Morin, referente mundial del pensamiento complejo. El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin falleció a los 104 años en París. Considerado uno de los intelectuales más influyentes de los siglos XX y XXI, alcanzó reconocimiento internacional por desarrollar la teoría del pensamiento complejo, una propuesta que buscó integrar distintas disciplinas para comprender mejor la realidad. Autor de una vasta producción académica, Morin dejó como legado obras fundamentales, entre ellas El Método, donde plasmó gran parte de sus ideas sobre el conocimiento, la educación y los desafíos de la humanidad. Nacido en 1921, participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y mantuvo una intensa actividad intelectual hasta sus últimos días. Marilyn Monroe hubiera cumplido 100 años. Este 1 de junio se cumplen 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, una de las figuras más icónicas de la historia del cine y la cultura popular. Nacida en 1926 como Norma Jean Mortensen, se convirtió en símbolo de Hollywood durante la década de 1950 y 1960 gracias a su carisma, talento y presencia en la pantalla. Protagonizó películas inolvidables como Los caballeros la prefieren rubias, La comezón del séptimo año y Una Eva y dos Adanes, consolidándose como una de las estrellas más reconocidas del cine mundial.
Victoria del PSG deja más de 200 heridos y cientos de detenidos. Las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain en la Champions League terminaron con graves incidentes en distintas ciudades de Francia. Según informaron las autoridades, se registraron más de 200 personas heridas y cientos de detenidos, principalmente en París, donde se concentraron los disturbios más importantes. También se reportaron enfrentamientos entre grupos de hinchas y fuerzas de seguridad, además de daños materiales en la vía pública. El despliegue policial incluyó miles de efectivos para intentar contener la situación, aunque las celebraciones se extendieron por varias horas y derivaron en episodios de violencia, incendios y vandalismo. Fiscales de Estados Unidos investigan a la FIFA por el precio de las entradas del Mundial. Fiscales generales de los estados de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación sobre la FIFA por el sistema de venta y fijación de precios de entradas para el Mundial 2026. La investigación busca determinar si hubo prácticas como aumento excesivo de precios, posible manipulación del mercado y falta de transparencia en la asignación de las localidades. También se analiza el uso de los precios dinámicos que habrían generado subas importantes en distintos partidos a medida que avanzaban las etapas de venta. Guyana se consolida como la economía de más rápido crecimiento. Guyana se posiciona como la economía de mayor crecimiento a nivel mundial, impulsada principalmente por el auge del petróleo. El fuerte aumento de la producción y exportación de crudo, especialmente en yacimientos offshore, ha transformado la estructura económica del país y generado un crecimiento acelerado de su Producto Interno Bruto en los últimos años. Este desempeño ha permitido un incremento en la inversión pública, mejoras en infraestructura y creación de empleo, aunque también plantea desafíos vinculados a la distribución de la riqueza y la sostenibilidad del modelo. Rescatan a 5 mineros atrapados en una cueva en Laos y continúa la búsqueda de 2 desaparecidos. 5 mineros fueron rescatados con vida tras quedar atrapados en una cueva inundada en la provincia de Yangon, en la República Democrática Popular de Laos, ubicada en Asia. El grupo permaneció más de una semana aislado luego de que intensas lluvias provocaran el colapso de accesos y la inundación de túneles, lo que obligó a un complejo operativo de búsqueda y rescate en condiciones extremas. Los equipos de emergencia lograron localizar y evacuar a 5 de los 7 trabajadores, que fueron trasladados a centros médicos para su evaluación. Mientras tanto, continúa la búsqueda de las 2 personas restantes. Irán lanzó una dura advertencia señalando que responderá con una ruina total si se reanudan las hostilidades. Funcionarios estadounidenses informaron que en las conversaciones entre Teherán y Washington se habría alcanzado un acuerdo tentativo, el cual hasta ahora está a la espera de la aprobación del presidente Donald Trump. Sin embargo, advirtieron que pese a los avances diplomáticos, la situación sobre el terreno sigue siendo altamente inestable. Por su parte, el gobierno de la República Islámica de Irán lanzó una dura advertencia señalando que responderá con una ruina total si se reanudan las hostilidades, elevando aún más la tensión en la región. Fuerzas navales y aéreas chinas patrullan Guanyandao. Unidades navales y aéreas del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China realizaron este domingo patrullajes de preparación en el mar territorial y el espacio aéreo de Guangdong y sus áreas circundantes. Guanyandao es una parte inalienable del territorio de China desde mayo. Las fuerzas del comando han intensificado los patrullajes en preparación del mar territorial y el espacio aéreo de esa región y sus áreas circundantes, informaron fuentes del mismo. Tales patrullajes sirven como una contramedida efectiva para hacer frente a todo tipo de violaciones de derechos y actos de provocación, dijeron las fuentes, y agregaron que dichas acciones están destinadas a salvaguardar resueltamente la soberanía territorial de China y mantener la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. China mejora protección de derechos de infantes. El Ministerio de Asuntos Civiles de China solicitó a las agencias nacionales de protección de infantes que ofrezcan servicios personalizados tales como apoyo y asistencia en salud mental para niños con autismo, conforme a las necesidades locales y los recursos disponibles, de acuerdo con una circular emitida el domingo. El documento también ordena a las agencias actualizar los datos de los infantes en situaciones de tutela temporal, así como los registros de asistencia ofrecida a menores vulnerables fuera del cuidado institucional. Además, departamentos locales de asuntos civiles deben realizar inspecciones de seguridad que contemplen incendios, alimentos, edificios y electricidad en las instalaciones de protección de menores. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News.
UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Y si además le pones un timer para el apagado y encendido automático, mucho mejor. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.